Vamos a continuar examinando la obra ética más importante de Aristóteles, Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquia. Aristóteles fue un distinguido filósofo griego, autor de cuantiosas obras de materias diversas, empezando el libro 2 de esta obra. En el capítulo 1, que se refiere a la virtud ética, dice: existen pues dos clases de virtud, la dianoética y la ética. La dianoética se origina y crece principalmente por la enseñanza, y por eso requiere experiencia y tiempo. La ética, en cambio, procede de la costumbre. Las virtudes dianoéticas se refieren al intelecto, por ello también se llaman intelectuales o de la mente, mientras que las virtudes éticas son las virtudes propiamente morales, que se fundan en la costumbre y dependen de los hábitos, de los actos. Las virtudes dianoéticas, por su parte, dependen más de la teoría y el conocimiento. También explica: decimos que unas virtudes son dianoéticas y otras éticas, y así la sabiduría, la inteligencia y la prudencia son dianoéticas, mientras que la generosidad y la moderación son éticas. De este modo, cuando hablamos del carácter de un hombre, no decimos que es sabio o inteligente, sino que es manso o moderado. La sabiduría en sí se refiere a los conocimientos, la inteligencia a la capacidad intelectual y la prudencia a la sensatez y al buen juicio. Estas tres virtudes son dianoéticas, porque están en el intelecto. En cambio, la generosidad y la moderación son éticas, porque dependen enteramente de los actos. Una persona es generosa o moderada si se comporta de esa manera, pues no se puede ser generoso o moderado en teoría. Es imposible, puesto que las virtudes éticas se fundan en las acciones, afirma, pues por nuestra actuación en las transacciones con los demás hombres nos hacemos justos o injustos, y nuestra actuación en los peligros, acostumbrándonos a tener miedo o coraje, nos hace valientes o cobardes. Y lo mismo ocurre con los apetitos y la ira. Unos se vuelven moderados y mansos, otros licenciosos e iracundos, los unos por haberse comportado así, y los otros de otro modo. Así el adquirir un modo de ser, de tal o cual manera desde la juventud, tiene no poca importancia, sino muchísima o mejor total. Por eso el acostumbrarse a actuar de una manera determinada desde la infancia es primordial para la formación del carácter. La costumbre. Las virtudes se forjan con las costumbres, que si son malas se producen los vicios. Por ello el capítulo 2, que hace referencia a la moderación, dice: debemos examinar lo relativo a las acciones, cómo hay que realizarlas, pues son ellas las principales causas de la formación de los diversos modos de ser. Así el Estagirita parte del principio de que estas cosas, como las virtudes, se destruyen por defecto o por exceso, y así señala que el exceso y falta de ejercicio destruyen el vigor corporal. Del mismo modo, la comida y la bebida, si son excesivas o insuficientes, destruyen la salud, mientras que si son tomadas en su justa medida, la conservan y aumentan. Así sucede también con la moderación, la fortaleza y demás virtudes, pues el que huye de todo y tiene miedo, y no resiste nada, se vuelve cobarde. El que no teme absolutamente a nada, y se lanza a todos los peligros, temerario. Asimismo, el que disfruta de todos los placeres y no se abstiene de ninguno, se hace licencioso, y el que los evita todos, una persona insensible. Así pues, la moderación y la fortaleza se destruyen por el exceso y por el defecto, pero se conservan por el término medio. Empieza Aristóteles ya a desarrollar su doctrina del justo medio, en la cual los extremos, que son un exceso y un defecto, están mal, y el punto medio entre ambos extremos está bien. Por ejemplo, el que tiene mucho miedo es cobarde, y el que no teme nada es temerario. Ambos son extremos, uno exceso y otro defecto, pero la virtud está en el centro. Después el capítulo 3 asegura que la virtud se trata del placer y el dolor. Dice: hay que considerar como una señal de los modos de ser, el placer o dolor que acompaña a las acciones, pues el hombre que se abstiene de los placeres corporales y se complace en eso mismo es moderado, el que se contraría intemperante, el que hace frente a los peligros y se complace, o al menos no se contrista, es valiente, el que se contrista es cobarde. La forma de ser de cada uno tiene que ver siempre con el placer y el dolor. Así el que se abstiene del placer corporal y se controla y siente placer en eso mismo, en abstenerse o al menos no se aflige, es moderado. Y no es moderado quien a veces cae y a veces no cae, o quien cae poco, sino quien sabe dominarse. Igualmente, quien enfrenta los peligros cuando es debido y no se aflige es valiente, pero si se aflige o le duele hacerlo no sería valiente. Quien siente placer siendo bueno es realmente bueno, quien no se complace no lo es, afirma. La virtud moral, en efecto, se relaciona con los placeres y dolores, pues hacemos lo malo a causa del placer y nos apartamos del bien a causa del dolor.
Por ello debemos haber sido educados en cierto modo desde jóvenes, como dice Platón, para podernos alegrar y dolernos como es debido, pues en esto radica la buena educación. Por perseguir el placer se hace el mal, pues a menudo el placer conduce al mal, asevera. En la mayoría el engaño se origina por el placer, pues no siendo un bien lo parece, y de esta forma eligen lo agradable como un bien y rehuyen del dolor como un mal. El dolor no siempre es un mal, a veces conduce al bien, como el placer, asevera. Los hombres se hacen malos a causa de placeres y dolores, por perseguirlos o evitarlos, los que no se debe, o cuando no se debe, o como no se debe, o de cualquier otra manera que pueda ser determinada por la razón en esta materia. Es por esto por lo que algunos definen las virtudes como un estado de impasibilidad y serenidad. Queda pues establecido que tal virtud tiende a hacer lo que es mejor con respecto al placer y al dolor, y el vicio hace lo contrario. Está claro que el placer y el dolor determinan la virtud y el vicio. Por eso, como dice el Estagirita, algunos como los cínicos y los estoicos han preferido despreciar el placer corporal para nunca caer en el mal y aceptar el dolor para no perderse el bien, en caso venga con el dolor. Señala. En efecto, siendo 3 los objetos de preferencia y 3 los de aversión, lo bello, lo conveniente y lo agradable, y sus contrarios, lo vergonzoso, lo perjudicial y lo penoso, el hombre bueno acierta en todas estas cosas, mientras que el malo yerra, especialmente respecto del placer, pues este es común también a los animales, y acompaña a todos los objetos de elección. De modo que, para el peripatético, quien elija bien entre los placeres y los dolores, sería el bueno, y el que falle o se equivoque sería el malo, ya que actuaría mal por elegir un placer equivocado. Prosigue. Además, desde la infancia a todos nos hemos nutrido del placer, y por eso es difícil eliminar esta afección arraigada en nuestra vida. También regulamos nuestras acciones, unas más y otras menos por el placer y el dolor. Pero además, como dice Heráclito, es más difícil luchar con el placer que con la ira. Es cierto que desde la niñez todos son atraídos por el placer, por ello es difícil ignorarlo, menos aún rechazarlo, dijo. Nuestra naturaleza nos lleva más vivamente hacia los placeres, y por esta causa nos vemos más fácilmente inclinados al desenfreno que a la austeridad. Y por esa razón Aristóteles recalcaba que hay que tener cuidado con el placer. Termina este capítulo diciendo, de tal manera que todo el estudio de la virtud está en relación con el placer y el dolor, puesto que el que se sirve bien de ellos será bueno, y el que se sirve mal, malo. Luego el capítulo 4 asegura que la virtud se encuentra en las acciones. Afirma, para la posesión de las virtudes, los conocimientos tienen poca o ninguna importancia, ya que las virtudes surgen precisamente de realizar muchas veces actos justos y moderados. Se dice bien pues que, realizando acciones justas y moderadas, se hace uno justo y moderado, y sin hacerlas, nadie podría llegar a ser bueno. La virtud se trata de práctica constante, no se basa en la teoría ni en la palabra. Al hablar yo de virtud ahora no me hace virtuoso, sino mis propios actos. Eso es realmente filosofía, más que saber las teorías o las doctrinas, indica. Pero la mayoría no ejerce estas cosas, sino que refugiándose en la teoría, creen filosofar y poder así ser hombres virtuosos. Se comportan como los enfermos, que escuchan con atención a los médicos, pero no hacen nada de lo que les prescriben. Y así como estos pacientes no sanarán del cuerpo con tal tratamiento, tampoco aquellos sanarán el alma con tal filosofía. Muchos aprenden las doctrinas o los pensamientos de otros, pero solo hablan y no aplican esos conocimientos. Eso no es filosofía. En todo caso sería ambas cosas, conocimiento y práctica, mientras que para la virtud cuenta la práctica. O sea, se puede ser virtuoso sin tener la teoría. En el capítulo 5 aclara que la virtud no es una pasión. Menciona que ni las virtudes ni los vicios son pasiones, porque no se nos llama buenos o malos por nuestras pasiones, sino por nuestras virtudes y nuestros vicios, y se nos elogia o censura no por nuestras pasiones, sino por nuestras virtudes y vicios. En el capítulo 6 empieza la exposición de que la virtud es un término medio, señala. Llamo término medio de una cosa al que dista lo mismo de ambos extremos, y este es uno y el mismo para todos, y en relación con nosotros, al que ni se excede ni se queda corto, y este no es ni uno ni el mismo para todos. Como se explicó antes, el término medio se ubica entre dos extremos, un defecto y un exceso, donde por un lado falta o no alcanza, y por el otro sobra o se pasa. Dice, por ejemplo, cuando tenemos las pasiones de temor, osadía, apetencia, ira, compasión, y placer y dolor en general, caben el menos y el más, y ninguno de los dos está bien.
Pero si tenemos estas pasiones cuando es debido y por aquellas cosas y hacia aquellas personas debidas y por el motivo y de la manera que se debe, entonces hay un término medio y excelente, y en ello radica precisamente la virtud. La virtud está en el punto medio. Por ejemplo, la virtud no está en encolerizarse mucho o en no encolerizarse nunca, sino en encolerizarse solo cuando es debido y como es debido, indica. La virtud entonces es un término medio, o al menos tiende al medio. Además se puede errar de muchas maneras, pues el mal, como imaginaban los pitagóricos, pertenece a lo indeterminado, mientras el bien a lo determinado. Pero acertar solo es posible de una, y por eso una cosa es fácil y la otra difícil. Fácil errar el blanco, difícil acertar. Y a causa de esto también el exceso y el defecto pertenecen al vicio, pero el término medio a la virtud. Los hombres solo son buenos de una manera, malos de muchas. He aquí la dificultad de esta doctrina. Para ser bueno o virtuoso hay que dar en el blanco, en la diana de un blanco de tiro, que sería el punto medio, lo cual es sobremanera difícil. Así quienes estén más cerca del centro son mejores, y los que están más alejados peores. Solo hay un camino para ser bueno, y muchos para ser malo. Aclara que, sin embargo, no toda acción ni toda pasión admiten el término medio, pues hay algunas cuyo solo nombre implica la idea de perversidad, por ejemplo la malignidad, la desvergüenza, la envidia, y entre las acciones, el adulterio, el robo y el homicidio, pues todas estas cosas y otras semejantes se llaman así por ser malas en sí mismas, no por sus excesos ni por sus defectos. Por tanto, no es posible nunca acertar con ellas, sino que siempre se yerra. En realidad, esos actos a los que no se puede aplicar el término medio serían vicios, y en un vicio no hay extremos, ni exceso ni defecto, sino que el mismo vicio es un extremo. Continúa. Y en relación con estas cosas, no puede estar bien o mal hacerlas. Por ejemplo, cometer adulterio con la mujer debida, y cuándo y cómo es debido, sino que el realizarlas es absolutamente erróneo. Igualmente lo es el creer que en la injusticia, la cobardía y el desenfreno hay término medio, exceso y defecto. La cobardía o el desenfreno son excesos en sí mismos, extremos, por eso de plano son vicios, y en lo que está mal no puede haber punto medio, ni moderación. Por ello es equivocado creer que algo de vez en cuando no hace daño. Si es malo, siempre hará daño, y en lo que está mal nunca se puede ser moderado.